Entonces, estos serían los elementos considerados macro porque se encuentran en más del 1% del porcentaje del peso seco corporal. Ya habíamos visto el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Nos tocaría ver el calcio. El calcio tiene como símbolo, bien, entonces tenemos como símbolo el calcio CH, tenemos como porcentaje del peso seco corporal el 4%. Y porcentaje total del cuerpo, eso incluye agua, todo, aproximadamente el 1.5 a 2%. El número atómico es 20. Ahora ya le va a dar la pauta. Si el número atómico es 20, ¿cuántos protones tendrá? 20 protones. ¿Ya aprendió? Me compré una tarra. Sí, la traje los anteriores días, me los dieron. ¿Qué tal? Aquí. Esperemos. ¿Lo puede encender este, por favor? ¿Es el mismo o el otro? Creo que es otro. Vamos a prenderlo. Ya está prendido. No, no está prendido. ¿Son uno? Sí. Buen día. Buen día. Gracias. Entonces, lo que les decía de la pauta que nos puede guiar en la parte de la imagen, ¿ya? El calcio se encuentra en la segunda columna, empezando de la izquierda. Para que recordemos, la primera columna, a excepción del hidrógeno, todos son alcalinos, metales alcalinos. Solamente por la imagen ya nos puede dar la pauta. La segunda también son metales alcalinos, pero tiene otro apellido más, alcalino térreos. ¿Qué quiere decir? Que son los más parecidos a la Tierra. Entonces, ya por esa imagen, nosotros podemos darnos cuenta de qué es el calcio desde el punto de vista de su carácter físico. ¿Ya? Será sólido y con relación al carácter químico será un metal ligero, alcalino, térreo. Bueno,
ver las funciones del calcio. Se van a dar cuenta ustedes que el calcio tiene gran cantidad de funciones dentro del organismo, a cuales más importantes, relacionadas entre sí en algunos casos y en otras con acciones diferentes, pero no por eso deja de ser muy importante la acción que van a hacer. Para empezar, el calcio constituye uno de los principales cationes dentro del equilibrio hidroelectrolítico de la membrana. Forma parte importante de la estructura química de los huesos y de los dientes. Tiene relación directa con las hormonas paratiroideas que son las responsables de la regulación del calcio tanto a nivel de los huesos y dientes como también del calcio iónico. Tiene relación directa con las hormonas sexuales femeninas en particular con los estrógenos. El exceso de calcio está relacionado con la presencia de los cálculos renales o biliares. Tiene relación directa con la presencia y acción de la vitamina D3. Entonces podrán fijarse ustedes que el calcio tiene un sinnúmero de funciones, como les decía,
todas aquellas funciones realmente muy importantes. Vamos a ir desglosando alguna de ellas. El calcio es uno de los principales cationes. Les decía, no es por redundar, pero vamos a mencionar de varios elementos que son uno de los principales cationes. ¿Por qué volvemos a utilizar esa misma palabra? Porque hay otros cationes que no son principales. Por eso es que mencionamos uno de los principales, porque hay otros cationes secundarios. Para diferenciarlos es que decimos, ¿y cuáles son los principales cationes? Los principales cationes son el sodio, potasio, calcio y magnesio. En este caso en particular estamos refiriéndonos a la presencia del calcio. Y si ustedes recuerdan, el término de catión se refiere a un elemento que tiene carga eléctrica positiva. ¿Ya? Cuando digamos anión, es también un elemento que tiene carga eléctrica negativa. En este caso, carga eléctrica positiva. ¿A qué se refiere esto? La célula, para permitirnos un poquito el intercambio, si se quiere, de sustancias que tienen que ingresar al interior de la célula, como también tienen que salir de la célula las sustancias que llegado el momento podrían ser desechos, entonces tiene que haber una forma de transporte, tiene que salir o entrar, y esa forma de transporte puede ser transporte activo o transporte pasivo. ¿Cuándo llamamos transporte pasivo? Cuando va de acuerdo a la gradiente, a la corriente si se quiere, y que no necesita mucho gasto de energía. La manera más fácil de hacer comprender esto es la corriente de un río. Esa es la manera más fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que nadar en el río a favor de la corriente, ¿tiene que gastar energía o no? No, con flotar ya le lleva la corriente. Ese es el transporte pasivo, aprovechando la gradiente que va a haber, ya sea del interior de la célula hacia el exterior. Pero y el transporte activo es que va en contra de la gradiente y por lo tanto necesita un gasto enorme de energía a tu peso. Ahora bien, ¿cómo hacemos la comparación para ayudarnos un poquito más con el mismo río? Ustedes han visto que hay una variedad de peces, como son los salmones, que normalmente cuando tienen que desovar, van en contra de la gradiente, en contra de la corriente del río. Por eso es que muchos salmones o mueren, porque no llegan hasta los lugares donde tienen que desovar, o en algunos casos llegan muy heridos porque tienen que ir en contra de la gradiente, y si hay piedras, hay algunos palos, lo que sea, se están raspando, se están rasguñando, y por lo tanto pueden llegar también mal. Entonces, a eso se refiere el transporte activo, cuando es con gasto de energía, y el transporte pasivo, cuando es sin gasto de energía. Ahora bien, hemos mencionado que el calcio, al igual que todos los iones en general, son aquellos que regulan el aspecto hidro-agua, electrolitos, los iones que están en el agua, que son los responsables de permitir esos pasos.
Por eso que el calcio es uno de los principales cationes dentro del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una compensación entre los electrolitos, iones o aniones, ¿ya?, que están afuera y dentro de la muestra. Tiene que haber, lo que les he mencionado, un equilibrio hidroelectrolítico. Eso es cuando está en reposo. Hidroelectrolítico, está en reposo. Pero cuando tiene que tener actividad, eso me imagino que hasta en colegio hemos debido ver en física, polos iguales se repelen, ¿sí? Polos contrarios se atraen. Si en alguna célula, por alguna necesidad, tenemos un anión, el anión que carga eléctrica tiene negativo y está afuera, y viene un producto que necesita entrar y ese producto tiene carga eléctrica negativa, ¿puede entrar o no? No, porque se van a repeler los dos negativos. Entonces se activa y se da la vuelta. Entonces aparece la carga eléctrica positiva acá y la carga eléctrica negativa dentro. Entonces va a permitir que el transporte activo, va a permitir que entre a través de un mecanismo, no es simplemente la corriente, a través de un mecanismo. Y estas sustancias van a ingresar. Una vez que ingresan, nuevamente se da la vuelta al reposo. Nuevamente se da la vuelta al reposo. Entonces, normalmente vamos a ver que hay iones, carga eléctrica positiva o negativa, que en condiciones naturales de reposo se encuentran adentro o se encuentran afuera. En este caso, el calcio, ¿ya? El calcio se va a encontrar afuera, ¿ya? Es más extracelular. Perdón, ¿algo querían opinar ustedes? ¿Usted? Procuren no interrumpir. Bueno, entonces, en este caso, el calcio es extracelular, ¿ya? Bien, esa es otra de las funciones. Cuando nosotros consumimos bajo cualquier circunstancia, inyectables, tabletas, grajeas, efervescentes o alimentos, ¿ya?, el calcio se va a distribuir en el organismo. ¿En qué parte? La mayor parte del calcio que ingresa al organismo, a los huesos y a los dientes. Pero aparte habrá otro tipo de calcio o no, que se encuentra en muy poca cantidad, que es el calcio que acabamos de hablar. El calcio que está circulando es el calcio iónico, que es lo que hemos visto. El calcio iónico es el que está circulando. Se encuentra en muy poca cantidad. Normalmente de todo el calcio que consumimos, más del 90% van a ir a los huesos y a los dientes. Y menos del 5% va a estar circulando como calcio iónico. Calcio iónico, aquel que tiene carga eléctrica, ¿ya? En este caso, carga eléctrica positiva. Bien. Hemos tocado esto, pero vamos a tocar también algo con relación acá. Muchas veces, y esto es importante que tomemos en cuenta, cuando una persona es joven, entre comillas, cualquier tipo de calcio es fácilmente asimilable, porque tiene mucha ayuda para asimilar el calcio. Cuando la persona es mayor, disminuye esas formas de ayuda de asimilación del calcio. Por lo tanto, si ustedes de niños pequeños toman leche,
esa leche que toman es suficiente para el calcio. Suficiente, ¿ya? Pero en una persona mayor, vamos a ver si la leche es buena o no después. Toma leche, no es suficiente. ¿Por qué? Porque ya no tiene los mismos mecanismos de asimilación que una persona joven, ¿ya? Y en algunos casos, ¿qué hacen? Toman gran cantidad de sustancias que tienen calcio, tabletas y de todo en exceso, y como el organismo no tiene esa capacidad de asimilar para utilizar, se queda como depósito. ¿Y dónde se va a quedar como depósito? En los riñones y en la vesícula. Han escuchado, me imagino, hablar de los cálculos biliares, cálculos renales. ¿De qué son los cálculos? De calcio. ¿Y de dónde tienen esa cantidad para formar? Son fosfatos cálcicos. Fosfatos cálcicos. Bien. Otro de los aspectos muy importantes es hablar un poquito de las glándulas paratiroideas o paratoideas. ¿Dónde se encuentran estas glándulas? Su nombre ya nos indica, ¿no? Paratiroideas. Por la tiroides, ¿no? Por la tiroides. Bien. ¿Cuántas son las glándulas paratiroideas? Auménteme un poquito. 4. 4. Más o menos 4. Más o menos porque puede haber un poquito más. Puede haber. Miren cómo la naturaleza y la experticia humana hace que de alguna manera nosotros podamos, sin necesidad de contar, podamos saber si están funcionando nuestras glándulas en el caso de una cirugía. Voy a aclarar. Las glándulas paratiroideas están en la parte posterior de la glándula tiroides, en la parte posterior, ¿ya? ¿De qué tamaño son? Más pequeñitas que una lenteja. Son muy pequeñitas, ¿ya? Y como la tiroides es como tener un espesor de carne, es muy difícil que nosotros podamos reconocer, a no ser que tengamos que cortar toda la tiroides para reconocer, acá está la glándula, salvo con una ecografía, con una radiografía. Pero así es muy difícil porque está en el espesor de la tiroides, ¿ya? ¿Y por qué es importante tomar en cuenta este aspecto? Cuando una persona tiene el coto, el bocio, ¿saben qué quiere decir coto, no? Sí. Pero, ¿y saben de dónde viene? Hay una población que antes era endémica acá. Cotoca. Era endémico. Y ahí viene el coto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua no tenía suficiente yodo y ni siquiera había la cantidad suficiente, ¿ya?, de sustancias que consumían que tengan yodo. Y por lo tanto, esa glándula tenía que esforzarse para sacar la mayor cantidad posible de yodo. Y para eso, ¿qué hacía? Como cualquier sustancia muscular, aumentaba de tamaño y se hacía el coto. Bueno, cuando esta hipertrofia de la glándula tiroides era necesaria sacar, miren la importancia de la anatomía. ¿Qué se hacía? Se sacaba toda la parte de adelante de la tiroides. No se tocaba la última parte. ¿Por qué no se tocaba? Porque en la parte posterior estaban las paratiroides. Ni siquiera las han visto. No había necesidad de verlas. Solamente sabían que al no sacar la parte posterior de la tiroides, sabían que ahí estaban las paratiroides. Pero ¿y qué pasaba? Y al sacar se llevaban una paratiroide. ¿Qué pasaba? Nada. Con las otras era suficiente para la asimilación de la función del calcio. Entonces no pasaba nada. Miren ahora.
se dejaba parte de la tiroides, parte posterior, porque ahí estaban las glándulas paratiroideas. Ahora bien, si ese tumor, esa hipertrofia, ese crecimiento de la glándula tiroides era maligno, o sea, un carcinoma, un cáncer de tiroides, ¿se puede dejar una parte o no? No. Con el cáncer no se puede dejar una parte. Porque se deja una parte, de ahí se reproduce con mayor velocidad. Pues. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sacar todo. Pero al sacar todo, ¿qué se saca? Las paratiroides. Y al sacar las paratiroides, miren por eso la importancia, esa persona de por vida, todos los días, tiene que tomar suplemento de calcio y fósforo. Porque ya no tiene esa máquina que es la que absorbía el calcio de los alimentos, no lo tiene. Por lo tanto, un día que no tenga absorción de calcio, comienza a haber estados de espasmo, contractura, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está entrando el calcio ni a los huesos, ni a los dientes, ni el calcio iónico. Miren la importancia. Entonces, pero como es imprescindible extraer toda la tiroides, entonces le dice con anticipación de que desde ahora, todos los días, usted tiene que tomar suplemento. Puede estar con una vida tranquila, pero no olvidarse de tomar los suplementos, porque las paratiroides tienen que ver con el calcio y fósforo. Después vamos a ver el fósforo. Bien, vean esa importancia. Con las hormonas estrogénicas también tiene una acción tremendamente grande, y hay una parte que probablemente ustedes han escuchado, pero ahora vamos a tratar de darles el fundamento del por qué ocurre esta situación. Bien, más o menos puede ser primero secundaria, lo que antes era intermedio, ¿no? Bueno, ahora los colegios son de varones y de mujeres mixtos. Antes había colegios solamente de varones y colegios solamente de mujeres. Como anécdota, cuando estuvimos en el colegio La Salle hace N años, ya había la idea de que iban a ser mixto. Y nos preguntaban, y nos decían, ¿dice que La Salle va a ser mixto? Sí, dice, sí, ¿por qué? Porque dice que van a entrar hombres. O sea, un poquito por picarnos, ¿no? Porque antes era puro hombre, pues La Salle. Pero seguramente que para los otros quería un poco picar y decía, ¿qué va a ser mixto? Sí, ahora ya van a entrar hombres, como si antes no hubiera. Bien, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Que en la etapa de la pubertad, alrededor de los 12 años, la muchachita empieza con la menarquia, pero del varón todavía no hay muchos signos de pubertad. Primero aparece en la mujer con la menarquia, con la aparición inclusive ya de algunos caracteres sexuales primarios y secundarios. En realidad ya los secundarios comienzan a aparecer. Bueno, y esa época, ustedes recordarán, como empieza un poquito antes en la mujercita y es de golpe, el tamaño de las mujercitas en ese año es mayor que el de los varones de la misma edad. Son un poco más altas. Pero esta felicidad no dura mucho tiempo, porque después los varones comienzan a elongar, a crecer, y normalmente son más altos. Pero en esa etapa no, porque es de golpe lo que se estira. Y esto tiene un fundamento lo que les estoy diciendo. Fíjense ustedes. Hormonas estrogénicas. Cuando la mujercita en la etapa de la menarquia, de la pubertad, crece de golpe, sus
huesitos están descalcificados, porque han crecido de golpe y no tienen la suficiente cantidad de calcio, porque ha sido muy de golpe. Pero ahí viene la naturaleza, pues de arriba, ¿ya? Que hace que en el momento de la pubertad empiecen a producir las hormonas estrogénicas, las hormonas propias de la mujer. Y entre otras funciones importantes, este estrógeno, ¿qué tiene? Favorece la absorción del calcio. Como se ha estirado de golpe, esos huesitos están débiles, pero al mismo tiempo ya hay producción de la hormona estrogénica. ¿Y qué hace la hormona estrogénica? Ayuda a captar el calcio. Entonces, esos huesitos que se han estirado rápidamente comienzan a tener también calcio rápidamente para evitar fracturas, fisuras, etc. Bien. El proceso fisiopatológico va a ser el mismo. Ahora, vean ustedes. ¿Han escuchado hablar de la pubertad precoz? Ya. Es precisamente que la menarquia les viene antes de tiempo. Puede venirles a los 8 años, aproximadamente 9. Y a esa edad ya ha habido el crecimiento de la muchachita, ¿o no? No, todavía no ha crecido, no ha tenido esa elongación rápida que es a los 12 años aproximadamente. Entonces es pequeñita, pero le ha venido la menarquia. Y si le viene la menarquia, ¿qué le ha venido? La aparición de las hormonas estrogénicas. Entonces, esa muchachita pequeñita, ¿ya?, comienza a captar calcio, porque esa es una de las funciones de los estrógenos. Capta calcio y le va a colocar a los huesos que todavía no han crecido. ¿Y qué va a ocasionar? Que va a endurar los huesos cuando están pequeñitos. Y por lo tanto, puede ser una de las razones por qué una muchachita no ha crecido. ¿Ya? Pero por favor no le echen la culpa a los papás ni al calcio, ¿no? Si los papás son bajitos no van a decir, ve, era por el calcio, no, era por herencia, ¿ya? Pero en este caso, el calcio está cumpliendo, perdón, los estrógenos están cumpliendo su función. ¿Cuál es? Absorber mayor cantidad de calcio para llevar a los huesos. Pero el hueso no ha crecido, comienza a endurar. Miren cuán importante es esto, que se lleva a la muchachita al endocrinólogo y el endocrinólogo, ¿qué le dice? No, ¿cómo? ¿Sí? ¿Hay que parar la hormona? Exactamente. Le va a decir, no tiene que todavía desarrollarse en esta muchachita la hormona, porque se va a venir el calcio, va a endurar los huesos y se va a quedar así, entre otras cosas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como bien decía su compañera, parar la hormona, que no haya hormona estrogénica. Y hay otra antihormona que se llama, que es el decapeptil, ¿ya? Esa hormona, ¿qué hace? Evita que se produzcan los estrógenos. Y al evitar que se produzcan los estrógenos, esa muchachita todavía tiene oportunidad de seguir creciendo. Cuando ya ha crecido lo razonable, que la estatura ya no es función de la deprivación del calcio, sino herencia, lo que sea, ya ha crecido, le quitan el decapeptil, la hormona, la antihormona, y nuevamente la hormona estrogénica comienza a actuar. Pero ya los huesitos están grandes, entonces se justifica para ir solidificando un poco más. Así como en la primera etapa de la menarquia es muy necesario el calcio a través de los estrógenos, ¿qué pasa en la menopausia? No hay hormona sexual femenina, ¿sí? La menopausia es el climaterio. Ya no hay esta hormona. Deja de funcionar la hormona porque teóricamente ya no tiene que cumplir una función reproductiva. Entonces ya no tiene esta hormona.
Pero al no tener esta hormona la mujer, ¿qué hace? Disminuye la cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque ya no le ayuda a absorber el calcio, porque ya no tiene esta hormona. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Que ustedes pueden ver. Y lo que voy a decirles es dentro de la ética, por si acaso. ¿Qué va a hacer acá? Si ustedes averiguan entre las abuelitas, ¿ya? Fácilmente las mujeres mayores se fracturan los huesos. Una caída y es cadera, fémur, tibia, peroneo o el bracito que se fractura. Más fácil que de los hombres. ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad de calcio. Ahora, a veces los médicos queremos pasar de genios porque viene una señora mayor que ya le cuenta que ya está en el climaterio, no tiene los periodos, que tiene mucho dolor en las piernas, molestias y todo. Y el médico le dice, mire, con los datos que usted me ha dado y sin necesidad de hacerle un laboratorio, le digo que usted tiene menos cantidad de calcio. Pero para que vea, le vamos a hacer la prueba que se llama osteodensometría. Medir la cantidad de calcio, osteodensometría. Le miden la cantidad de calcio y el genio, digo, le acertó perfectamente. Sí tiene menos cantidad. Todas las mujercitas tienen, pues, en la edad de la menopausia menos cantidad de calcio. Así que no es ningún descubrimiento el decir, usted debe tener. Casi todas las mujeres tienen menos cantidad de calcio por la sencilla razón de que ya no tienen la hormona que es la que les va a ayudar a la absorción. Bueno, ¿qué más? La famosa vitamina D. Y digo famosa porque siempre hacemos comentarios que con el COVID se ha comenzado a darle mucha importancia a todas aquellas otras funciones que podían tener las vitaminas, como es el sistema inmunológico, como es el proceso antioxidante que antes teníamos, pero ahora ¿qué se ha hecho? Tenemos que explotar más esa función. ¿Y cómo vamos a explotar? Dándole mayor cantidad. Esto, repito, ustedes van a ver desde hace 4 años, 5 años atrás, un poquito más los libros, y la cantidad de vitamina C, la cantidad de zinc, la cantidad de vitamina D, en particular D3, ha aumentado enormemente en su uso. Antes era relativamente bajo. Ustedes vean, vitamina C, 400 miligramos, 250 miligramos era lo normal. Ahora, ¿cuánto se está haciendo? 1 gramo o 2 gramos. Porque se está explotando ese otro tipo de funciones que eran necesarias. En la vitamina D3, colecalciferol o cholecalciferol, ya, cuando hubo la cuestión del COVID, había mucha necesidad de ver por todas las circunstancias mejorar el sistema de defensa, el sistema inmunológico, el sistema antioxidativo que podían tener cualquier producto. Era en realidad la vitamina. Pero, tal vez ustedes recuerden, en las primeras crisis que aparecieron en el COVID, que en gran parte eran mortales, había, no sé si ustedes recuerdan, el aislamiento. Había que aislarse entre 14 y 21 días, no estar en contacto con nadie, estar cerrado porque era tremendamente contagiante. ¿Ya? Se los aislaba. Pero después, ahí viene esto, se vio que la vitamina D3, ¿ya?, es una de las vitaminas que para activarse necesita el sol. Entonces, si la persona estaba encerrada, esta vitamina que le ayudaba con el sistema inmunológico, mayor absorción de calcio, mayor absorción de fósforo, no lo hacía. Por más de que se tome la vitamina, no servía de mucho. Hasta que dijeron, ¿qué se tiene que hacer?
de manera aislada, sin entrar en contacto con las personas, todos los días hay que sacar a esta persona, de ser posible, al sol 15-20 minutos. Con eso, ¿qué pasaba? Se activaba la vitamina D3 y cumplía esa función. Miren la importancia de lo que hemos comentado en este caso del calcio. Bien, ahora veremos el fósforo. Con la doctora Marilyn Camacho. Es una de la calentura. Ajá, creo que sí. O sea, me dieron Ahora vamos a ver entonces el fósforo. Ya acá lo primero que nos va a llamar la atención bueno, ¿ya está pendiente? No sé. En realidad sí. Sí. Lo primero que nos va a llamar la atención, ¿cuál es el símbolo del fósforo? P. ¿Y por qué no es F? El flúor. Ese era el flúor. Porque con F hay otro producto, otro elemento que es el flúor, ¿ya? Pero no sería solamente esa razón, sino que utilizan en el fósforo su origen latino. Y en el origen latino, fósforo, ¿cómo se escribe? Fósforo. Fósforo. Se escribe por el origen latino. Entonces, como fósforo empieza con P, entonces el símbolo del fósforo es la P. El porcentaje del peso seco corporal es aproximadamente 2.5. 2.5. El porcentaje total de la presencia del fósforo es aproximadamente el 1%. Fíjense el número atómico, 15. Si ustedes ven en la tabla periódica de los elementos, el 15 queda en la parte derecha. En la parte derecha. Y en las columnas de la derecha están los no metales. Por lo tanto, entre otras cosas, por su ubicación, podemos decir que el fósforo es un no metal. ¿Será sólido, líquido, gaseoso? Sólido. Ahora veremos las funciones. El fósforo constituye uno de los principales aniones bajo la forma de fosfatos. Generalmente intracelular. La forma de anión. Pero igual, siempre. Intracelular.
El fósforo es un elemento fundamental de la estructura de los ácidos nucleicos. Donde sirve como mecanismo de enlace en sus respectivos nucleótidos. Bajo la forma de ATP, constituye un mecanismo de reserva y transporte de energía. Externamente, el fósforo presenta, esto parece redundancia, el carácter fosforescente. Bueno, ahora hablemos del fósforo. Hemos mencionado que el fósforo constituye uno de los principales aniones. Principales. ¿Por qué? Porque hay secundaria. Entonces estamos aquí. ¿Cuáles serán los principales aniones? Es decir, los elementos que tienen carga eléctrica negativa. Tenemos, ¿se acuerdan? Esto hemos visto. Bicarbonato, fosfato, sulfato, cloruros. Estos son los principales aniones que participan en ese equilibrio que les he dicho de la membrana hidroelectrolítica, que adentro, que afuera, para mantener el equilibrio. En este caso el fósforo normalmente es intracelular, ¿ya? Entonces va a ser uno de los principales aniones dentro del equilibrio. Ahora bien, cuando nos toque ver a nosotros de hablar un poquito sobre los ácidos nucleicos, bueno, y con esto hemos concluido la clase. No le estoy diciendo. Bueno, entonces, acá en el fósforo, estos ácidos nucleicos tienen una particularidad, un elemento fundamental de estos ácidos, el fósforo. Cuando ustedes tengan que ver una fórmula y en la fórmula les digan, esto es un ácido nucleico, y ustedes vean que no hay fósforo, no hay ácido nucleico. Tienen que tener la certeza, no hay ácido nucleico. Por lo tanto, es un elemento fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque el fósforo va a actuar como un enlace, ¿ya? Estos son los componentes que se llaman nucleótidos, y para unir esta cadenita, el fósforo tiene que estar bajo la forma de fosfato, uniendo esta con esta, uniendo esto, uniendo esto. Entonces, si no hay fósforo, no hay unión, no hay ácido nucleico. Por eso que es fundamental.
Bien. Otro de los aspectos importantes es que el fósforo, bajo la forma de ATP, es un mecanismo de reserva y transporte de la energía. ¿Qué quiere decir ATP? Adenosín trifosfato. ¿Qué quiere decir? Que en una cadenita muy corta, hay 3 grupos fosfato. O sea, tiene esa capacidad de guardar la energía que va a estar en esa estructura, en el ATP. Cuando ATP trifosfato, cuando libera un grupo fosfato, ¿qué se denomina esa cadenita? Adenosín difosfato. Y si libera una más, monofosfato. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Ahora, extra, también es importante conocer, muchas veces cuando se busca como elemento el fósforo,